Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Ezequiel por Héctor Hernández en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Segunda sección. Juicios sobre Judá y Jerusalén. Abarcan capítulos 4 al 24. Primer tema. Acciones simbólicas acerca de la destrucción de Jerusalén. Capítulos 4 y 5. Sitio a la ciudad de Jerusalén. Destrucción de la ciudad. Dios le manda a Ezequiel escenificar lo que sucedería a la ciudad de Jerusalén. El profeta hace con una tableta de arcilla una imagen de Jerusalén y coloca una plancha de hierro sobre la cual se hornea pan entre él y la tablilla de la ciudad, representando el muro que existe entre Dios y Jerusalén, por lo que sus oraciones y sus ruegos no llegarán a él, y Dios no intervendrá a su favor. El rostro de Ezequiel debía estar dirigido a la ciudad en forma agresiva. El oficio de profeta tenía una doble naturaleza. Por un lado, Ezequiel representa a Dios delante del pueblo y por otro al pueblo delante de Dios, pues también Dios le pide que se acueste sobre sus costados, de acuerdo a la cantidad de años de la maldad y la rebelión de Israel y Judá, 390 días y 40 respectivamente, y que racione su comida y agua, pues así le sucedería a los habitantes de Jerusalén. Si hacemos una cuenta sencilla, los 390 años comienzan desde la separación del reino del norte con el reino del sur. De acuerdo a la historia que vemos en los libros de Reyes y Crónicas, el reino del norte, lo que conocemos como Israel, se fueron tras los ídolos desde entonces, creciendo su maldad cada vez más. Cada rey que llegaba al poder era peor que el anterior. Mientras que en Judá hubo tanto reyes justos que buscaron a Dios e hicieron reformas sobre la idolatría, como reyes idólatras y malvados que llevaron al pueblo tras ídolos. En el capítulo 5, Dios le manda a Ezequiel cortar su cabello y barba, pesarlos y dividirlos en 3 partes iguales. Una sería quemada en medio de la ciudad de arcilla que hizo, para dar a entender que todas las gentes que allí moran morirían de hambre y peste, y quizás en el incendio final de la ciudad al final del asedio. Otra tercera parte la cortaría con espada alrededor de la ciudad. Estos son los que tratarían de escapar antes y después de la caída de la ciudad, y también los muertos en batalla. La otra tercera parte la esparciría al viento. Estos eran los que iban a ser deportados a Babilonia. Sin embargo, no quedarían tranquilos, pues Dios desenvainaría espada en pos de ellos. No hallarán paz en los países de su dispersión. Lo mismo que predijo Jeremías en el capítulo 9, versículo 15. Pero también tenía que preservar una pequeña cantidad de cabellos y atarlos en el vuelo de su manto, como señal de que Dios guardaría un remanente del pueblo de Dios. Aún a este remanente le quedarán algunas pruebas y aflicciones, pero se convertirán a Jehová en el destierro. Oráculo contra las montañas de Israel. Capítulo 6. Ezequiel es mandado a hacer juicio sobre la idolatría, poniendo su rostro hacia los montes de Israel, lugar donde estaban los altares de los dioses cananeos, con los que el pueblo de Judá se había corrompido. Estos serían destruidos y llenos de cadáveres de los hijos de Israel. Los que sobrevivan y sean exiliados no escaparán del castigo. La frase «y sabrán que yo soy el Señor» se repite frecuentemente, pues Dios se revela a sí mismo como el gobernante supremo. Él conoce los tiempos y anuncia lo que ha de ser antes de que acontezca. Así como fue fiel al pacto que hizo con ellos en Sinaí de entregar la tierra que había prometido, también lo es cumpliendo las maldiciones que les advirtió si ellos transgredían este pacto. El final. Capítulo 7. El día de la ira del Señor. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora viene el fin sobre ti, y enviaré mi ira en contra de ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Estas fueron las palabras que mandó proclamar Dios a Ezequiel. Los profetas del Antiguo Testamento hablan del día del Señor, ese mismo Dios que una vez fue su sanador
se ha convertido en el Señor que hiere. El fin de Judá no se demorará más. Nadie compra, nadie vende. El dinero ya no dará la certeza de escapatoria, pues ha dejado de tener valor. No solo es inútil el oro y la plata, sino que son inmundos por su relación directa con sus ídolos. La confianza de que Judá era inviolable por ser la capital y el lugar donde está el templo ya no es garantía de su propia seguridad. En estos capítulos, Dios da la advertencia de lo que sucedería a Judá y daría el pago conforme a la obra de cada uno. El castigo sería más largo para el reino del norte por su rebelión temprana, pero para el reino del sur, que durante mucho tiempo estuvo confiado en que no le sucedería nada por estar en Jerusalén, cerca del templo, también había llegado el día del castigo. Es común conocer personas en las congregaciones que dicen haber comenzado una relación con Cristo y verlos vivir un tiempo como cristianos, pero cuando llega la paga por el pecado en el que viven, del cual nunca se arrepintieron, cuando el justo juicio de Dios llega a sus vidas, quedan sorprendidos y molestos con Dios, pues pensaban que el añadirse a una iglesia era una póliza que los libraba de todas las consecuencias de su maldad. Decepcionados se van. Sin embargo, también hay muchos que se quedan, haciendo más fuerte su elección. Viven una vida doble, mostrándose como santos dentro de las horas del culto. Incluso toman un ministerio. Buscan servir en la congregación, pensando que eso compensará su pecado, creyendo que no es necesario tratar con él. Al final de cuentas, Dios un día los perfeccionará. Así que se dedican a hacer obras que apaciguen su conciencia. Estos se vuelven aún más viles que los otros, pues no solo se engañan a sí mismos, sino que blasfeman y hacen que otros blasfemen el nombre de Dios por su falta de arrepentimiento. Habiendo colocado su confianza en su servicio y su vida cerca de la iglesia, estos recibirán un juicio mayor. Los pastores, los diáconos, los maestros, los predicadores que se creen lo mejor, los buenos de las congregaciones, pero que su vida es igual que la gente del mundo, que anda en chismes, que son orgullosos, que buscan la ganancia deshonesta, que viven en adulterio, que su vida es una actuación, que se han enfocado en ganar este mundo, en acumular ídolos, creyendo que todo es la bendición de Dios porque están haciendo su obra. Para ellos está reservado el pasaje de Mateo 7:23, que dice: Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.